la falta de conocer a Dios realmente nos lleva a desconfiar de Él y a que no le atesoremos y lo consideramos, tú sabes que como algo que es importante en mi vida, pero no como lo más importante de mi vida. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me acompaña la misma invitada de lujo que tenemos de la semana pasada, Angélica Rivera de Peña. Hola Angélica. Hola, qué gozo de nuevo estar por aquí. De verdad que me siento muy, muy feliz de compartir con ustedes. A mí también me da mucho gozo tenerte aquí. Angélica es una amiga, como decimos los dominicanos, de long time. Uh-huh. Y yo siento, Angélica, yo no sé si te pasa eso con algunas amistades, que tú puedes dejar de verlos por años y te sientas a hablar con ellos y es como si el tiempo nunca pasó. Uh-huh. Así me siento en esta conversación contigo. Así me siento contigo en esta ocasión. Bueno, Angélica nos estuvo dando un diagnóstico incisivo, profundo. Hubo alguna de las cosas que Angélica dijo que yo solamente decía, ¡ouch! ¡Ay! ¡Ay! Pero era Dios dándome convicción acerca de mi necesidad de permanecer en Él, estar consciente de que estoy unida a Él, de que he muerto al viejo yo y que ahora vive Cristo en mí, para que entonces esa vida de Cristo pueda fluir y producir un fruto abundante y darme la plenitud que yo necesito. Y si tú que estás escuchando no oíste ese primer episodio, no te vayas, quédate aquí con nosotras, pero prométenos por favor que vas a escuchar el episodio de la semana pasada. Lo puedes encontrar en... Yo te voy a decir dónde lo vas a encontrar. Si tú estás oyendo este episodio, ya tú sabes dónde lo vas a encontrar. Así que así sea en la página de internet Aviva Nuestros Corazones o en cualquier plataforma de podcast. Y en esta ocasión yo quiero, Angélica, que nosotras nos concentremos en cuáles son esas causas, porque ya Angélica nos describió en el episodio anterior que es una vida plena, cómo nosotros podemos vivir esa vida, o sea, de dónde fluye. Sabemos que fluye de nuestra unión con Cristo y nuestra permanencia con Cristo. Angélica diagnosticó cuáles son esas señales que nos pueden ayudar a pensar si realmente vivimos o no una vida abundante. Pero ya que yo estoy aquí en mi sala de médico y ya tú me has diagnosticado, ok, tú no estás viviendo una vida abundante. Tu vida cristiana es una vida pesada. Sientes que tu vida es en blanco y negro y que tú no ves quizás de dónde ocurrió y cuál es el génesis de este problema. Si yo te fuera a preguntar, Angélica, ok, es verdad, ya me tienes aquí entre la espada y la pared. No estoy viviendo una vida abundante. Pero ¿cuáles son las causas? O sea, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Me puedes dar luz ahí para que a lo mejor esa chica que te está escuchando puede pensar, wow, esa soy yo? Eso es lo que exactamente yo he estado haciendo o es de la manera en la que he estado viviendo. Bueno, creo que esa es una excelente pregunta porque al evaluar qué es lo que estoy haciendo mal, yo puedo entender mucho mejor cuál es mi problema y yo puedo buscar así una solución. Y la verdad es que son muchos los impedimentos, las causas que existen para yo no tener una vida abundante, pero hoy trataremos de enfocarnos en solamente 8 de ellos que yo creo que son los principales. Entonces, el primer impedimento sería el no quererle a Dios. Las mentiras que creemos es el principal problema y es increíble lo fácil que nosotras nos dejamos engañar. Nosotras compramos las mentiras del mundo, de mi carne y que Satanás me presenta. Y escuchamos tantas voces que nos confundimos. La televisión, las series, las películas, la música que escuchamos están llenas de mentiras que tratan de una manera sutil de engañarnos. Y Cristo nos dice en Juan 10 que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Entonces, al escuchar la voz de Dios y seguirle, es donde tendremos la vida eterna que Él ofrece. Pero es un asunto, ¿sabes?, que de un día a día, no se trata de que, bueno, hace un tiempo yo decidí seguir a Cristo, yo lo acepté como mi Señor y Salvador. Se trata de que yo tengo que escuchar su voz,
constantemente y entonces seguirle. Entonces las otras demás voces que nosotros escuchamos, que no vienen de parte de Dios, nos matan, nos drenan, nos envenenan, nos amargan el alma. Y esto es algo que viene tan lejos, que desde el jardín del Edén. O sea, nosotros hemos comprado la mentira de que Dios no es suficiente y nos negamos a creer lo que Él dice. Y tenemos la historia ahí en Génesis 3, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Entonces, vemos aquí que Adán y Eva quisieron definir por sus propios medios lo que era bueno, a pesar de que Dios les dijo que no comieran de ese fruto. Ellos determinaron que Dios estaba equivocado, pensando que ellos eran los que sabían lo que era la verdad. Entonces, tenemos que reconocer que Dios es quien sabe lo que es bueno y malo, porque Él es el creador. Él nos conoce, nos ama y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha dado un mandamiento en su palabra? Y al evaluarlo, nosotros decimos no, porque es una locura. O sea, si por ejemplo Dios te dice, considera a los demás como superiores a nosotros mismos, es un mandato que está en Filipenses, y tú dices, pero es que lo normal es, lo que yo veo es que todo el mundo busca sus intereses propios. Y si yo hago eso, te van a aprovechar de mí. Entonces, aunque yo quizá no lo diga, como que Dios está desfasado, es una locura, nosotros pensamos que Dios está equivocado en lo que dice, cómo vivimos. Entonces, a veces cuando Dios te dice que tú debes amarle con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente, uno puede llegar a pensar, bueno, pero es que si yo le amo demasiado, yo me vuelvo a ver un fanático. Entonces nosotros no le creemos a Dios. Y debemos preguntarnos, ¿en cuáles áreas de mi vida yo no le he creído a Dios? O sea, hacer como una introspección minuciosa de mi vida. Yo tengo que evaluarme, yo tengo que ver los pecados que estoy cometiendo y observar claramente dónde yo no le he creído. Porque yo actúo en base a lo que creo que es lo mejor para mí. Y cuando yo peco, es porque yo he sido engañada al creer que hay otra opción mejor de hacer las cosas y yo decido desobedecer a Dios. Entonces debo preguntarme, ¿qué tan convencida hasta los tuétanos, o sea, hasta lo profundo, hasta mis entrañas, yo estoy de que lo que Dios dice es la verdad y que es lo mejor para mí? Eso me encanta, Angélica, porque mira lo que pasa. Está esta joven que fue a un campamento y ahí ella escuchó la buena noticia del evangelio y ella creyó. Y ella dice, sí, Cristo es el único Salvador, Él es mi suficiente Salvador, yo tengo que poner mi mirada en su obra para salvación y ya yo creo en Dios. Ok, ahora yo voy a la iglesia y leo mi Biblia y yo digo, pero ¿y qué es lo que pasa? Como que no se está dando lo que me prometieron en ese campamento. O sea, me encanta que tú comienzas diciendo que tenemos que creerle a Dios, pero no solamente para salvación. El evangelio tenemos que creerlo todos los días, Angélica. Eso es muy importante. O sea, ahí yo tengo que ver, creerle a Dios, ok, yo soy su hija, pero ¿qué quiere decir? El hecho de que yo soy redimida. Que yo era esclava del pecado y ahora Él me compró por un precio. ¿Qué quiere decir? Que yo he sido adoptada en la familia de Dios. A veces siempre decimos ese ejemplo, Angélica, aquí en el podcast, que las jóvenes son como esa viejita que se va a morir y en el lecho de muerte le pregunta a alguien de la familia que nunca había visto, pero ¿por qué usted murió como un indigente? Usted era millonaria, usted tiene una herencia que nunca cobró. Entonces, nuestra herencia es toda esa palabra de Dios que define nuestra identidad, que como tú muy bien dices, por no creer esas verdades, vivimos pobres y una austeridad y vivimos en una escasez espiritual simplemente porque, como tú muy bien dices, no estamos convencidas con cada fibra de nuestro ser que todo lo que Dios ha dicho de sí mismo, de nosotras, de su obra en nuestras vidas es verdad. Así que me encanta ese primer punto. Es una gran realidad y es una gran tristeza. Creo que deberíamos acercarnos a la palabra de Dios con esa expectativa de que esto es la verdad de la verdad. O sea, esto es lo más ciertísimo que hay. Y yo lo creo con todo. O sea, aunque mi mente me diga que es una locura, que eso no tiene sentido, porque es la palabra de Dios. Entonces, además de eso, de que muchas veces no le creemos, otra de las causas de tener una vida insatisfecha es que tenemos una relación pobre con Dios. O sea,
tú haces una encuesta de la mayoría de los jóvenes, tú le dices, ¿cómo está tu relación con el Señor? Que de hecho a veces le hemos hecho en el grupo de jóvenes, a veces está de manera anónima, y a veces, o sea, es alarmante, o sea, ver la gran cantidad de jóvenes que pueden confesar de que su relación con el Señor no está bien, o sea, de que su pasión por Dios. Entonces, la verdad es que si nosotros conociéramos a Dios plenamente, ese corazón bondadoso que Él tiene, su carácter, su amor incalculable por nosotros viviremos diferente. Ciertamente a veces nosotros vemos a Dios como un padre distante que nos está juzgando y que muestra su decepción por quienes somos, por lo cual nosotros vivimos como si fueran desesperados, que estamos tratando de ganarnos su aprobación, haciendo cosas o dejando de hacer cosas. Entonces, la falta de conocer a Dios realmente nos lleva a desconfiar de Él y a que no le atesoremos y lo consideramos, tú sabes que como algo que es importante en mi vida, pero no como lo más importante de mi vida. Entonces, muchas veces ante nuestros ojos Dios se ve pequeño, impotente, derrotado, limitado. Y una vez más, o sea, no es lo que te lo diría, como que Dios, yo lo veo derrotado, no, pero es que como yo me comporto, como yo vivo, eso es lo que yo demuestro. Entonces, en ocasiones aún más, vemos a Dios como alguien que quiere quitarme el gozo, que nos prohíbe las cosas que nos harán felices. Y fue lo mismo que vimos al principio del señuelo del jardín del Edén, cuando Satanás les dijo, bueno, pero ustedes no van a morir. O sea, lo que pasa es que Dios sabe, o sea, parafraseando, que el día que ustedes coman de eso, de ese fruto, van a ser abiertos sus ojos, ustedes van a ser como Dios. Es como que Satanás le estaba diciendo, Dios es un mentiroso, ustedes no van a morir. Entonces, ellos creyeron esa palabra de Satanás. Entonces, qué gran engaño, ellos no conocían ese corazón amoroso de Dios. Y con ese mismo señuelo, nosotros somos mordidos y perecemos. Entonces, Bexy, lo que nosotros necesitamos para tener esa vida plena y abundante es a Cristo. Es su presencia. Su palabra dice que hay plenitud de gozo en su presencia, delicias a su diestra, en el Salmo 16. Entonces, una relación pobre con Dios va a producir, ¿qué? Vida vacía, porque es en Él que encontramos la vida plena. Y no debemos buscarle, ojo, como de una manera interesada, porque queremos sus dádivas, sino que cuando le buscamos y nos deleitamos en Él, ¿saben qué es lo que viene? Por añadidura o resultado, viene la plenitud de gozo, porque Él al final es el tesoro que anhelamos y al tenerlo a Él, no nos hace falta nada y entonces encontramos todo lo que buscamos. O sea, qué maravilloso eso como de poder encontrar en Él esa plenitud que andamos buscando. Otra de las cosas, Bexy, es cuando tenemos mucho conocimiento, pero poca transformación. O sea, y eso es un mal que abunda. Jóvenes que se acercan a la palabra para conocerla, saber, pero en sus vidas no se ve la transformación de ese conocimiento que tienen. Entonces, lo que se produce es una dualidad de vida, un mal testimonio, lo cual deshonra a Dios. Porque hay jóvenes que tú le haces una pregunta de la Biblia y saben cómo responder, saben qué decirte, pero no saben cómo vivir eso que ellos tienen en su mente. Entonces, Santiago, el capítulo 1 nos dice claramente de que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, claramente vemos que sirve de poco el saber mucho y no poner en práctica, porque ese conocimiento que tenemos nos debe llevar a obedecer. Entonces, debes tratar de que siempre que te acerques a la Biblia, ir con la intención y disposición de poner en práctica qué es lo que Él te está revelando. Que cada día en el tiempo que saques para estar con Él, si hay alguna enseñanza que Él trae a tu vida, tú puedas pedirle cómo eso puedes aplicarlo de una manera que tu vida pueda ser transformada. Si pudiéramos enumerar otra causa, sería la falta de arrepentimiento y una práctica constante del pecado. Cuando nosotros practicamos el pecado, o sea, vivimos en el pecado, andamos en tiniebla, y dice que si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, es decir, que estamos en pecados, estamos mintiendo y no practicamos la verdad, dice en 1 Juan 1:6. Entonces, solamente cuando permanecemos en una vida de obediencia a Dios y a su palabra, podemos entonces saborear la vida plena. Muchas veces nosotros pensamos que la Biblia nos esclaviza, pero, o sea, con las reglas que nos impone, con las cosas que nos dice que no, pero sabemos que la palabra de Dios es la ley de la libertad. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas según está en la Biblia, nosotros entonces
descansamos, vivimos en paz. Entonces, es algo que tenemos que tener como bien claro. En este tiempo también donde tenemos tanta tecnología y hay tantos influencers, podemos ver que quizás muchos puedan querer ser maestros, pero si nosotros estamos enseñando también cosas que no practicamos, se nos dice en la Biblia que vamos a recibir un juicio más severo, o sea, porque no tenemos excusa de no conocer, sino que por nuestra rebeldía y obstinación decidimos no prestar atención a la palabra de Dios, o sea que también tener cuidado de que haya una dualidad de lo que yo hablo a cómo yo vivo. Otra causa pudiera ser una vida con poco fruto, es decir, no ser un discípulo de Cristo. Puede ser que un día tú hiciste una decisión de seguir a Cristo, pero con el paso del tiempo, con los afanes del día a día, puede ser que se te haya olvidado lo que es seguir a Jesús. Un discípulo de Cristo es alguien que ha escuchado el llamado de Dios a seguirle y dejando todos sus planes y sueños, decide vivir para obedecer y imitar a su maestro sin importar lo que le cueste. Entonces, muchos de nosotros podemos pensar que podemos seguir a Cristo y seguir también mis planes, mi corazón, mis sueños, mi voluntad. Yo puedo escuchar otras voces, pero la verdad es que Dios no admite competencia. O sea, yo no puedo tener un corazón dividido. Y el costo de ser un genuino discípulo, pudiera decir, bueno, pero es un costo alto. Pero el precio que yo pago al ser discípulo de Cristo a medias es mayor, porque el resultado que tengo es una vida miserable sin el poder del Espíritu de Dios. Entonces, y aún más, yo me atrevería a decir que un discípulo a medias no cuenta, porque aquí o yo soy un discípulo de Cristo o yo no soy nada. O sea, no hay un punto medio en esto del cristianismo. Y otra de las causas también que nos esclaviza grandemente es el temor al hombre. ¡Wow! Cuán esclavizados muchas veces somos con lo que los otros piensan de nosotros, como los otros nos ven, nos paraliza a veces el de poder predicar la palabra por el miedo a que se van a burlar, o muchas veces como joven llegan a hacer cosas, a estar en grupos, a hacer actividades que no quieren hacer, y muchas veces por el hecho de la presión de lo que pueden pensar sus amigos. Entonces, la Biblia nos dice en Proverbios 29 que el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, uno de los grandes impedimentos para vivir una vida abundante es el vivir para agradar a los hombres. O sea, esto es una clave para el fracaso. Esto nos lleva a pecar, esto nos amedrenta. Y me pregunto que si Cristo hubiera vivido con temor al hombre, ni siquiera hubiera ido a la cruz, imagínate. No. O sea, él no se hubiera atrevido a reprender a las autoridades porque se va a tener en contra a una secta importante, reconocida, no hubiera hecho milagros. Entonces, me pregunto, ¿qué cosas estamos haciendo? Y es algo que yo me he preguntado también, o sea, porque también yo he luchado y lucho en ocasiones con esto, con el temor a los hombres. ¿Qué cosas estamos haciendo, dejando de hacer por el miedo a los hombres? ¿Es el temor a los hombres algo que te paraliza? Y dice la palabra de Dios que el espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros no es uno de cobardía, o sea, para que nosotros veamos amedrentados. El espíritu que tenemos es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos reconocer que esa es una causa importante. Y otra de las causas que pudiéramos mencionar son las heridas del pasado. O sea, tú y yo, todos, la joven que me está escuchando, nosotros tenemos heridas, marcas, cosas que a veces no entendemos por qué Dios ha permitido, y debemos entender que Dios orquestó, permitió, se pudiera decir como que planificó aún esas heridas y verlas como oportunidades de crecer. Entonces, no quedarme como lamentándome en esas heridas y sintiéndome que soy una víctima. Y tengo ahí el ejemplo de José. José, un excelente ejemplo, fue vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos, cae de manera injusta en la cárcel. O sea, es increíble lo que le pasa. Aún cae en la cárcel porque él quiso obedecer a Dios, que no se quiso acostar con una mujer casada. Y en vez de ver a un hombre herido por el pasado, que se está quejando, lamentando, él entiende de que no, o sea, ustedes planificaron esto para mi mal, mis hermanos, pero Dios lo orquestó para el bien. Entonces él escoge perdonar, él escoge sanar en vez de sentirse herido y de sentirse la víctima en defensa. Tú pudieras decir, oye, pero y estos padres que yo tengo, y, o sea, que quizás no me entienden, que me han herido, ¿por qué Dios lo ha permitido? ¿Por qué Dios ha permitido este abuso?
¿Por qué Dios ha permitido que yo sea de esta manera? Qué sé yo, cuántas cosas quizás en tu pasado que no te gustan. Entonces, el quedarte ahí, como enfrascada en esas heridas, no te deja tener esa vida plena, es tratar de soltar, de reconocer que Dios la permitió y cómo eso puede ayudarte a amar más al Señor y quizás ayudar a otros que puedan estar en una situación similar. Y por último, quisiera mencionar los ídolos del corazón. Nosotros somos, decían, creo que era Calvino, que nosotros somos una fábrica de ídolos, o sea, es increíble, es increíble. Y la verdad es que cuando nosotros estimamos a algo más que a Dios, independientemente de lo bueno que sea o que nos parezca, nosotros lo convertimos en un ídolo para nosotros. Entonces, casi siempre cuando nosotros pecamos, estamos escogiendo a nuestros ídolos antes que a Dios. Y por supuesto, esto nos va a dejar vacíos e insatisfechos. ¿Y tú sabes cuál es uno de los mayores ídolos que nosotros tenemos? Increíblemente, el yo. Sí. El yo es uno de los mayores ídolos, el amor propio, es lo que me lleva a tomar decisiones. Yo estoy buscando mis intereses, sin importar que eso implique desobedecer a Dios o yo dañar a los demás. Entonces, nuestro problema es que tenemos a Dios como una fuente de satisfacción, algo importante, pero no es lo más importante, no es mi única fuente de satisfacción. Entonces, la vida plena no puede estar cuando vivimos en el yo. Entonces, tenemos que cada día como ir observando cómo estamos viviendo de esa manera y cada día ver los hábitos que vamos adoptando, la forma de pensar, cómo yo reacciono, cómo yo vivo, cuáles son esas cosas que no me dejan avanzar, que me limitan, que me esclavizan. Entonces, debo observar cómo yo vivo y quitar todo aquello que nos es de impedimento para correr esta carrera de la fe de la mejor manera posible, disfrutando el camino, sostenidos por el invisible, derramando un grato olor de adoración para Dios, siendo de bendición para otros y gozándonos del recorrido. Sí es posible gozarnos del recorrido. Así que mi anhelo es que podamos vivir así y esto, una vez más, es posible en Cristo. Así que yo espero que tú puedas reconocer esos impedimentos en tu vida y que tú puedas creer que en Cristo es posible vivir una vida plena. Y no lo dejes ahí, como el que va al médico y le dicen, bueno, usted tiene este problema porque usted hace esto, usted hace lo otro, y usted dice, ay, es verdad, yo hago eso. Entonces se va del médico y dice, ay, yo voy a ignorar todo lo que ese médico me dijo porque yo no quiero lidiar con esos problemas porque me gusta comer tal cosa o me gusta hacer tal cosa. No lo dejes así, porque si Cristo se encarnó, vivió como un hombre, humillándose hasta lo sumo, Él dio su vida perfecta y luego fue a la cruz en tu lugar, murió. Él cargó con la ira de Dios, Él venció el pecado, Él resucitó, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Todo esto es para la gloria de su nombre y el resultado es que tú puedas vivir abundantemente. O sea, esto no es simplemente para que tú pases la página como de una revista y digas, ay, qué lindo, eso es para otra gente. Esto es para ti por la fe. Así que el próximo paso a este diagnóstico más profundo que Angélica nos ha dado es que tú te sientes como una mujer piadosa y tú hables acerca de uno de estos puntos. Si ya no los recuerdas, ve a la página Viva Nuestros Corazones, busca en el tab de podcast, ahí Joven Verdadera, ahí van a estar los puntos de manera resumida para que tú recuerdes cuáles son esas causas. Y si hay heridas en tu pasado que tú necesitas hablar con alguien, habla con una mujer piadosa, a lo mejor con tu mamá o con alguna mujer que ama al Señor, que ama su palabra en tu iglesia local. Sí, a lo mejor no son heridas del pasado, pero es un gran temor al hombre que tú sientes. Y lo ves evidenciado en esa presión de grupo, que tú quieres que tus amigas te acepten y a lo mejor estás presa, o si es una vida de pecado que estás esclava ahí y estás patinando y no sabes qué hacer, cualquiera que sea. La causa que Angélica nos ha compartido
yo te pido que por favor no lo dejes aquí. Extiende esto y ponle carne y hueso y ya quita esto de el mundo digital así súper impersonal y hazte esto un contenido que tú puedes creer y usar para tu propio beneficio y tu caminar hacia esa vida abundante. La próxima semana, Angélica va a estar con nosotras una vez más y en esta ocasión ella nos va a estar hablando acerca de entonces ¿qué es lo que necesitamos para alcanzar esa vida plena? Ya vemos el problema, diagnosticamos el problema profundamente y ahora necesitamos mirar hacia adelante. ¿Dónde vamos a poner nuestra meta? Te voy a dar un spoiler. Nuestra meta tiene que estar puesta en Cristo. Pero entonces Angélica nos va a decir cómo lo hacemos, cómo creemos eso por la fe. Gracias, Angélica. Nos vemos pronto. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.